Muy buenos días a todos, ¿cómo están? De verdad que es un privilegio para nosotros haber encontrado una iglesia tan, como dice el pastor, familiar. Y nosotros nacimos en una iglesia muy similar, entonces nos estamos sintiendo como en casa. Ya llevamos varios domingos asistiendo, entonces, bueno, y la relación con la iglesia viene de hace tiempo ya, de diferentes maneras. Y pues obviamente para mí es un regalo de parte del Señor poder compartir con ustedes la palabra. Y pues como mencionó el pastor, nosotros trabajamos en un ministerio juvenil internacional que se llama Young Life o Vida Joven en español, que lo que pretende es alcanzar chicos que no llegan a nuestras iglesias. Entonces nosotros trabajamos de diferentes formas con toda la población juvenil, especialmente que no quiere saber del evangelio y que una iglesia podría ser como algo, más bien un impedimento. Entonces esa es nuestra función. Les rogamos que de verdad oren por nosotros y si quieren saber más del ministerio, con mucho gusto. Entonces muchas gracias por recibirnos, nos hacen sentir de verdad, muchos de ustedes en los domingos pasados nos han hecho sentir como en familia. Pero en familia uno también vive varias cosas que le marcan a uno la vida. Cuando uno piensa en qué cosas a uno le han marcado y qué cosas uno recordaría fácilmente como algo, un evento, una persona que fue especial para ti y para mí, seguramente tendemos a relacionarlos con momentos difíciles y con situaciones difíciles, pero quisiera que pensáramos en esas cosas que nos han marcado la vida de manera incluso jocosa. Yo les voy a contar, la primera vez bueno, una de las cosas que a mí me ha marcado mucho fue una vez que yo fui al banco en Bogotá, una vez estaba haciendo alguna diligencia allí y la chica que estaba atendiendo, yo veía que era de esas chicas ágiles, rápidas, cosa extraña en los bancos, pero bueno, yo iba en mi filita, tranquilo, llegando y de un momento a otro, bueno, pasé yo y empecé a notar que ella se complicó y llevaba por lo menos 5 minutos en los que yo veía que ella apuntaba y me miraba, y apuntaba y me miraba, y yo, esta chica, y yo con ese afán que le agarra a uno en los bancos, ¿no? Qué cosa tan harta. Y hasta que después, como ya pasaron los 5 minutos, me dice, ¿yo le puedo decir algo, señor? Y yo, sí, claro, digo yo, ¿algún problema? ¿No me va a dar la plata? ¿Alguna cosa? Usted se parece a Marc Anthony. Y yo, no, pero ¿cómo es? Me tuvo más de 5 minutos ahí esperando solamente porque no sabía cómo decirme lo que mucha gente ya me ha dicho que me parezco a Marc Anthony. Esa fue la primera cosa. No creo que haya otro suceso en un banco que me haya marcado más que esta chica allá en Bogotá. No la voy a olvidar. Cada vez que llegaba yo después, entonces aprovechaba y pasaba. Pues bueno, no soy Marc Anthony, no les vengo a cantar. Sí traje a J-Lo, pero no, mentiras. Pero cosas jocosas que nos han marcado. Yo una vez me monté en un bus en Bogotá, yo trabajaba en el sector financiero en Bogotá hace muchos años, y cuando salí de la empresa a la casa salí muy tarde, como a las 9 de la noche. Me monté en el bus, y como acá en Ibagué, los buses repletos en esas horas picos, bueno, yo me monté, al final ya empezó a desocuparse y encontré un puestecito, ahí al lado de la salida, en la parte de atrás donde están las escaleritas para uno bajarse, entonces ahí siempre hay como un tubito ahí para uno bajar como cómodamente. Entonces yo me senté ahí al frente del tubo y yo iba, en la parte de atrás iba como más o menos desocupada, solamente en un momento quedó un puesto. Se montó una pareja, como de novios parecían. Por lo que yo escuchaba, y yo hago la claridad, yo no soy chismoso, lo que pasa es que en un bus pues uno inevitablemente pues se entera de las cosas, ¿no? Y uno aprovecha y ora por esas cosas, que uno se entera, pues así soy yo, ¿no? Entonces la pareja se va hacia la parte de atrás del bus, la chica que era bien delgadita, más flaca que yo, se sienta al lado mío. Entonces, y yo me di cuenta por lo que hablaban que ellos no eran como muy creyentes, no eran creyentes. Hablaban pues de sus cosas, ¿no? Pero lo que sí decía este tipo era que, mejor dicho, la tenía enamorada, todo lo que le decía. Yo decía, yo que mi esposa me estaba esperando en la casa, yo decía, yo no le digo tantas cosas tan lindas como este hombre. El man rolo y bien gomelo, oh, mi amor, ¿cómo te fue hoy en el trabajo? Que no sé qué. Y hablé ahí en el bus. Entonces yo iba con unas hojitas, yo estaba leyendo algo, yo recuerdo eso, yo iba leyendo. Sí, siempre prestando atención, pero siempre leyendo. Quiero decir a lo que estaba leyendo, obviamente. Entonces, de un momento a otro, este hombre que está ahí, mejor dicho,
en una etapa seguramente del noviazgo de coqueteo y todo, y yo empiezo a sentir en un momento, al lado de la chica, que empiezan a consentirme la rodilla. Entonces o sea, no pude seguir prestando atención, era tanto que yo sentí que alguien me tocó la rodilla, pero yo dije, bueno, casual, de pronto pues, en el bus todos estamos tan apretados que... Pero no, ya empecé a sentir que me la sobaban. Entonces yo dije, ¿y esto? Fue tan raro, ¿no? Y yo soy muy... Yo no pienso mal, yo dije, bueno, yo no creo que me vayan a robar o me están seduciendo para robarme. Y no encontraba la razón, entonces yo disimuladamente, porque yo no quiero hacer sentir mal a la gente, empecé a como a correr la hoja así a ver qué era. Y cuando yo veo es una mano de un hombre ahí. Y yo, no puede ser. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo empiezo a ver de dónde viene la mano, cuando empiezo a ver de dónde viene la mano, me doy cuenta que la mano es del chico, el que estaba coqueteando con la chica. Él le había tenido que más o menos quedarse así frente a la chica y pues yo estaba ahí. Entonces, seguramente el hombre, su novia pues tenía una pierna flaca y dijo, no, esta es... Entonces, sí, yo soy la versión flaca de Marc Anthony. Entonces el hombre ahí sobe y yo dije, no, el hombre se confundió, o sea, el hombre está tan llevado de su enamoramiento que dijo, ahí agarró y dele, y yo no sabía qué hacer. O sea, uno qué hace ahí, ¿no? Eso como, porque en medio de todo, pues chévere, me estaba masajeando, entonces yo lo que atiné a hacer fue como, yo ya no podía de la risa, yo no podía, entonces empecé a reírme ahí, y cuando ella se dio cuenta que yo me estaba riendo, voltea a mirar así como, ¿este tipo qué le pasa? Y baja la mirada y se da cuenta que el hombre me está consintiendo a mí. Entonces, ¡ay, mi amor! Que no sé qué. Y empieza a hacer el escándalo. Y el hombre, pues yo vi que se encendió rojo de la pena, obviamente. Y yo no podía de la risa. Yo no sé si ellos tenían que bajarse, pero a las 2 cuadras se bajaron del bus. Yo toteado de la risa por todo lo que había pasado. Pero son cosas que uno puede recordar como jocosamente. O sea, yo voy a disfrutar las veces que he montado en bus en Bogotá, aunque han habido momentos terribles, pero cosas que me han marcado de montar bus, esta de la consentida de la pierna. Yo tenía muy bien claro, para que sepan y no se preocupen, yo entonces ya estaba casado, entonces no hay de qué preocuparse, todo estaba bien definido, entonces no hubo problema. Pero quisiera que pensáramos, cuando de verdad tú piensas en cosas que te han marcado la vida, desafortunadamente no todas son positivas, no todas son jocosas. Y la experiencia de los discípulos, ¿saben que es similar? Yo creo que el Señor tenía ese sentido del humor y esa intención de marcar, de hacer que las cosas que compartía con sus discípulos, el Señor, no fueran inolvidables. Y hoy vamos a estar leyendo un texto que efectivamente, por muchos aspectos que vamos a encontrar, nos va a dar muestras de que Jesús hizo lo imposible para que recordaran los discípulos ciertas cosas. Quisiera que pensáramos también en este momento, frente al mundo que nos está rodeando en este momento, a la necesidad tan profunda, la situación de necesidad financiera, la situación de crisis emocionales, matrimonios que se acaban, situaciones en el colegio que son difíciles de resolver, en la universidad saber cuál es el siguiente paso, todo ese tipo de cosas nos hacen pensar que Dios de alguna manera seguramente tiene algo que decir, Y Dios como discípulos, y piensen en esto, me encanta lo que el pastor Diego ha dicho muchas veces, y es que la vid tiene la intención y la visión de simplemente, muy sencillo, crear discípulos. Entonces, si tú has venido aquí este domingo a la iglesia, tú, lo quieras o no, haces parte de la visión de la vid de ser discípulo del Señor. Ahora, como discípulos, este pasaje que vamos a estar leyendo hoy tiene mucho que decirnos. Les voy a pedir un favor y es que nos pongamos de pie y vamos a tener la práctica que el pastor ha usado de leer el pasaje juntos. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, ¿ok? Creo que lo tenemos proyectado.
Marcos 6, 30 al 44. Ustedes ya han escuchado este pasaje, pero vamos a leerlo nuevamente. Dice: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y se fueron en la barca a un lugar solitario, apartado. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Vamos al 35, ¿cierto? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. 37. Y él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 y 2 peces. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Todos comieron y se saciaron. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Vamos a orar. Señor, te rogamos que nos hables. Dios, tú sabes la necesidad con la que venimos aquí, seguramente con cosas en la cabeza, cosas incluso vanas, que nos preocupan, que nos llaman la atención de lo que hay después del servicio, Señor, pero te pedimos que tú, que si traes una agenda para nosotros hoy, nos hables, Señor. Ten misericordia de nuestra vida, de nuestras realidades que circundan, Señor. Y habla, sé oportuno, Señor, sé oportuno esta mañana, te lo pedimos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La vida está llena de necesidades y eso no lo podemos negar. Solo basta con prender el televisor y darnos cuenta de toda la necesidad que hay, ¿sí? Pero la necesidad no solamente cuando prendemos noticias está en Venezuela, porque uno podría decir qué situación tan difícil y toda la necesidad que hay en ese país. La necesidad está más cerca de lo que creemos. No solamente está pensando, no podríamos decir solamente que está en Ibagué, por decir algo, no ni siquiera. La necesidad está en nuestra casa. La necesidad está, o quién de ustedes tiene todo resuelto en su vida. Y llegamos aquí a la iglesia con necesidades financieras, con necesidades emocionales, con necesidad por nuestros hijos. Seguramente tú piensas en cosas que en este momento careces y vas a encontrar varias de ellas. Y ni pensar en la cantidad de necesidad que vemos en las personas que están cerca de nosotros y que no son creyentes. Vecinos, familiares, la enfermedad tocando la puerta, tantas problemáticas que existen. Este pasaje que acabamos de leer, por un contexto especial, por la ubicación que tiene dentro del Evangelio de Marcos, nos deja ver que es un pasaje que, por lo menos el evangelista, quiere que esté dado a los discípulos. Si ustedes se dieron cuenta, ¿cuál es el relato justamente atrás, anterior a este que estamos leyendo? Miren por favor sus Biblias. ¿Cuál es el relato que está previo al que acabamos de leer? La muerte de Juan el Bautista. Muy bien. Y antes de la muerte de Juan el Bautista, la misión de los 12. Entonces, todo el contexto, por lo menos el contexto inmediato que nos da el pasaje, nos deja ver que Marcos, el que está escribiendo este relato, tiene la intención
de que los discípulos, los que están más cerca a Jesús, conozcan lo que está pasando. Ahora, ¿por qué yo inicié esto con esto de las cosas que nos marcan? Los jóvenes dicen las cosas que nos rayaron o que nos rayan. Pues bueno, porque este relato, este milagro, es el único milagro de Jesús que está contado por los 4 evangelistas. Los 4 evangelios, este es el único milagro que lo relatan. Entonces, algo tiene que tener de particular esto. ¿Me hago entender? Los otros relatos, hay algunos que solamente están en 1, 2 o 3, los sinópticos, pero no alcanzan a estar en los 4. Hay una cosa que llama la atención. ¿Por qué decidieron mencionarlo los 4? Mi intención con esta prédica es que podamos responder. Yo creo que este pasaje responde a la pregunta: ¿qué quiere Jesús que nosotros hagamos como discípulos en situaciones de necesidad? En nuestras situaciones de necesidad, pero especialmente en las situaciones de necesidad de los que están alrededor nuestro. Ustedes leyeron conmigo estos versículos. El versículo 34 habla que cuando Jesús desembarca y ve tanta gente, tiene compasión de ellos. Permítanme devolverme un momento a la pregunta que acabo de hacer. ¿Qué tiene Jesús? ¿Qué nos invita a hacer Jesús como discípulos frente a las necesidades? Vamos a responderlo en tres bloques de pasajes, de versículos que hay acá. Lo primero es que Jesús nos está invitando a tener compasión. Y Él encarna esa compasión. Lo segundo es que Jesús nos invita a la acción. Y tercero es que Jesús invita a que los discípulos tengan fe en lo que Él está haciendo. Bueno, quiero que pensemos un momento en el contexto. ¿En qué momento le llega esta multitud a Jesús? Ustedes se dan cuenta y piensen en la montaña de emociones, la montaña rusa que Jesús tiene en sus emociones. Está feliz porque los 12 acaban de llegar y los 12 vienen seguramente felices, bueno, dice el texto que vinieron corriendo a Jesús a contarles lo que acaba de pasar. Y lo que acaba de pasar es que la misión a la que Él los había enviado de 2 en 2 fue todo un éxito. Entonces hay mucho que contarle a Jesús, ¿sí? Pero Jesús, en otra escena que se nos relata, pareciera como al mismo tiempo, a Jesús le llega la noticia que Juan el Bautista, su primo, ha sido asesinado. Y no sencillamente asesinado, decapitado el hombre. Entonces, noten, si pensáramos ponernos en los pies de Jesús, en las sandalias de Jesús, ¿cómo está Jesús en este momento? Tiene mucho sentido lo que dice los primeros versículos, que Él quería llevarse a sus discípulos a un lugar aparte para orar. Los discípulos tienen mucho que contarle y Jesús, por otro lado, está afectado por lo que acaba de pasar y seguramente los discípulos ya saben lo que pasó con Juan el Bautista, entonces es necesario un tiempo a solas. Pero ahí es cuando ocurre esta escena de que la gente se adelanta y ve dónde van a llegar ellos y llega toda la gente. El relato más adelante, ustedes se dieron cuenta que habla que la audiencia era de 5,000 personas, 5,000 hombres, dice uno de los evangelios. Otro dice 5,000 solamente los hombres, sin contar las mujeres y los niños. Primer punto entonces, respondiendo a esta pregunta de qué es lo que quiere Jesús de nosotros como discípulos que hagamos ante las necesidades, es movernos a compasión. Miren el versículo 34. La última oración dice: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Tuvo compasión de ellos, dice la parte A del versículo. Y hay una referencia muy especial, habla de que Jesús los ve como ovejas sin pastor. Y si ustedes pusieron atención a todos los versículos que leímos, se van a dar cuenta que esto de ovejas sin pastor y de pasto, la hierba verde, dice más adelante, al pueblo judío le debió haber sonado muy familiar. ¿Usted escucha esto de pastos verdes? ¿A qué le suena en la Biblia? ¿No le suena un salmo por allá? El Salmo 23. ¿Sí? Jehová es mi pastor, nada me faltará, sobre verdes pastos me hará descansar. También a ellos seguramente les sonó Deuteronomio, Éxodo, cuando en lugares secos Dios mismo llevaba y los ponía a descansar en lugares que no eran, para alimentarlos, para guiarlos. Y lo que ocurre aquí es que en medio de la situación que no amerita sino otra cosa que ir a descansar, pasar tiempo con el grupito cerrado, Jesús es movido a compasión.
Para entender un poquito, yo he tratado de encontrar cuál es el antónimo de la compasión. ¿Usted qué diría que es el antónimo de la compasión? ¿Cuál? Indolencia. Una palabra que a mí me gustó fue la indiferencia, muy similar. Yo les voy a decir cómo solemos comportarnos ante el dolor, la necesidad de otros. Por ejemplo, cuando usted va en un carro, si usted es como yo lo hago, déjeme, lo pongo en mi caso. Cuando yo estoy llegando a un semáforo y yo veo que en la esquina hay un hombre pidiendo plata, yo antes de que llegue subo el vidrio y entablo conversación con el que está a la derecha. Ese soy yo. Esa es la indiferencia, totalmente opuesta a la compasión. Cuando Jesús está llegando con sus discípulos a donde quieren pasar tiempo juntos, la indiferencia sería simplemente, ahí está toda esta gente, gracias por venir a recibirnos, y salen por un lado. Pero al contrario, son movidos hay un sentimiento de querer ayudar a la gente que está allí. Entonces yo no estoy hablando de otra cosa. La compasión que se nos habla en estos primeros versículos se trata de una actitud. Ni siquiera, noten que no estamos hablando de compasión, no implica qué tienes para dar. Porque, como ustedes lo vieron más adelante, una excusa de los discípulos es, realmente deberíamos pasar tiempo acá dándoles de comer. Más adelante dicen, mándalos a su casa. O sea, eso es indiferencia. No meternos en el asunto de otros. ¿Sí? No es mi tema. Y en este caso lo que ocurre es, más bien, hay un sentimiento que se despierta en el corazón de Jesús de querer ayudar, de querer guiar. Bueno, hay muchas cosas que podríamos aplicar esto. Yo quiero que pienses a qué situaciones en particular, porque vamos a tener esto todo el tiempo juntos, esto en mente. ¿Qué situaciones en particular tú podrías decir que te circundan, que merecen compasión tuya? De pronto algunas de las que te la han despertado, el deseo, el sentir de compasión por otros. Tenemos uno de los frentes que tiene Young Life, el ministerio en el que trabajamos, es trabajar con chicos con discapacidades físicas o cognitivas, porque nuestra intención es alcanzar todo tipo de jóvenes que no llegan a las iglesias. Tenemos un chico que es sordo en Bogotá. Él conoció al Señor en uno de nuestros eventos y ha venido creciendo. Él viene en una situación económica muy difícil y durante mucho tiempo estuvo ahorrando dinero para un evento en especial que teníamos. Y yo sé que a él le costó realmente conseguir el dinero para ir al campamento. Pasó casi que el año completo ahorrando. Él es sordo, de 6 hermanos. Miren todos los ingredientes de indiferencia que hay acá. 6 hermanos, 2 son sordos. Sus papás no saben lengua de señas, no les interesa. Imagínense. ¿Sí? O sea, la comunicación es... Él ya es un hombre de 18 años, 19 años, si no estoy mal. Pero es una indiferencia total, a pesar de que es un hijo. ¿Sí? Uno de los hermanos le robó la plata una semana antes de ir al campamento para comprar droga. Toda una indiferencia, toda falta de compasión allí. Una chica, una amiga nuestra, que es líder de este chico, decidió, ella dijo, yo no tengo la plata, lo que quiero que noten esto, compasión no implica tenerlo, ¿sí? Compasión no implica poder saciar algo necesariamente, pero por lo menos sí hay un deseo. La chica no tiene plata, nuestra líder, pero ella dijo, pero yo sí sé quién. Y finalmente, bueno, la historia se resuelve y un milagro de Dios consiguió el dinero que le habían robado para poder ir al evento. Pero el deseo, el sentir, ¿sí? Nuestra amiga no suplió la necesidad como de, toma el dinero que le robaron. Es simplemente el sentimiento de querer ayudar. Pero no solamente la compasión, yo les mencioné ya el segundo punto, no solamente la compasión frente a la necesidad. Jesús aquí está invitando, bueno, no solamente compasión, vamos a hacer ante la necesidad, tenemos compasión, pero también actuamos. Y les pido que miremos juntos el versículo 37, especialmente ese versículo. Si algo quería Jesús, era, yo estoy convencido de eso,
Y vuelvo a leer el pasaje, yo digo, Jesús quería, mejor dicho, traumatizar aquí a los discípulos. Porque además de querer, de sentir la compasión, dice, bueno, hay un momento en que el grupo ya se quedó todo el día junto allí sentado escuchando las enseñanzas de Jesús. Ahora hay que darle de comer. Entonces los discípulos, pues, mándalos Jesús para su casa, que se van a quedar acá. Otra vez como tratando de encontrar, eso no tiene que ver con nosotros. Pero el versículo 37 dice, denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Ustedes, no sé si han pensado en esa petición, pero es de las cosas que menos sentido tienen de los relatos del Evangelio, Jesús pidiéndole algo a los discípulos. Sí, yo sé que el Evangelio es una paradoja y que se nos piden cosas increíbles, pero esto, para saciar el hambre de los discípulos, no tenía mucho sentido. Jesús les dice, denles ustedes mismos de comer. Miren, yo estaba leyendo un texto y encontré una frase que un doctor, Lawrence es su apellido, dijo, que creo que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en este momento de la historia. Este doctor dice, como iglesia, como discípulos de Jesús, hemos sido llamados a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestras vidas. Escuchen eso otra vez con cuidado. Si tú eres un cristiano, y asumo que por lo menos estás en planes de conocer más al Señor si estás en esta iglesia hoy, esto es para ti. Hemos sido llamados a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestras vidas. Si ustedes quieren aplicarlo, podríamos decirlo para la vid. La vid es una iglesia a la que Dios ha llamado a hacer lo que no va a poder hacer con lo que no tiene por el resto de la vida, por el resto de la existencia de la vida. ¿Por qué? Porque la misión de Dios en la humanidad es algo que nosotros no vamos a poder suplir. En este momento de la historia, la necesidad que hay allí, los discípulos evidentemente no pueden saciar el hambre de la gente. Dice el Evangelio de Juan que Pedro es el que va y busca entre los que están ahí cerquita y va y consigue a un pelado, ¿recuerdan? Y que es el peladito que trae los 5 panes y los 2 peces. Y este chico, en el relato de Juan, llama mucho la atención que en el Evangelio de Juan dice que el pan que trae el chico es un pan de cebada. El pan de cebada es como el pan de pobre, ¿sí? Lo básico. Entonces cuando trae el pan de cebada y los peces, está diciendo, trajeron lo que había, lo que iba a haber en todo lado. ¿Sí? No está diciendo, y se trajo el mejor pan. Muy parecido al relato de la boda cuando traen el vino que hay por ahí. Pero es que ese vino, no. Traen pan de cebada y pez. Yo quiero que pienses seriamente en esto. ¿Qué te está pidiendo Dios hacer? Y si piensas bien en lo que te está pidiendo, te vas a dar cuenta que tú no eres capaz de hacerlo. Ante la realidad de nuestros vecinos, yo no sé si ustedes vivan, pero nosotros vivimos en un conjunto y pasamos la vez pasada frente a una casa y nos dimos cuenta y después nos confirmaron otros amigos que vieron la escena, que evidentemente una pareja de allí, unos papás de unos amiguitos de nuestros hijos en el conjunto, se estaban casi que matando por los papás. El matrimonio estaba a punto de acabarse y a golpes se están resolviendo las cosas. Son situaciones que están cerca a nosotros. Son situaciones que nos llevan a decir, bueno, ¿y yo qué puedo hacer allí? ¿Será que yo tengo algo que hacer ante eso? Pues yo quiero que pienses que Dios sí te está pidiendo que hagas, que actúes. Primero que te muevas a compasión, luego que actúes, pero que tengas claro que tú no vas a poder. A esa gente que decimos, bueno, ¿por qué no lo invitamos a la iglesia? Tal vez escuchando pasa algo, no, pero ¿para qué invitarlo a la iglesia si? No, eso es un caso perdido. Tú siente compasión y haz tu parte. ¿Saben? Dejen de completar la frase. Hemos sido llamados a hacer lo que no podemos hacer con lo que no tenemos por el resto de nuestra vida. ¿Por qué?
porque es Jesús quien lo va a hacer. Y eso debe traer, yo no sé a ustedes, pero a mí me trae una paz grandísima. Pensar que yo no tengo que estar pendiente de que mis hijos se conviertan, que mis hijos sean creyentes en algún momento. Sí, yo hago mi parte. Y tengo a estos dos peladitos que ustedes vieron aquí, tratamos de enseñarles la palabra, pero la obra es del Señor. Y eso es como una situación especial, linda, la familia. Pero ante las situaciones difíciles de la vida, cuando uno no sabe cómo pagar las tarjetas, como uno no sabe cómo comprar el mercado, que con quién me voy a casar, que si dejo a este novio o no lo dejo, que si acompaño al que le hacen bullying en el salón o no, que si le digo a mi jefe que eso que está haciendo es trampa, es corrupción. Dios dice, mira, tú muévete a compasión y actúa, porque la obra es del Señor. Pero cuando uno actúa, el Señor, por lo menos a los discípulos, no les pide que actúen y ya. El hecho de actuar, y es una cosa que llama mucho en el pasaje la atención, el hecho de actuar obligaba a los discípulos a tener fe. ¿Sí? Una cosa loca que uno ve acá es que, bueno, Jesús les pide que les dé de comer, pero más loco todavía es que los discípulos le hagan caso. O sea, es una manada de locos, perdónenme con todo el respeto, pero esta gente está loca. O sea, los discípulos le siguen la cuerda al Señor. Eso no es otra cosa, sino que los discípulos le tienen fe a lo que Él está haciendo. Y yo les pido que me acompañen a sentarse allí como con los discípulos en el momento en que Jesús y la narración de Marcos, y si Marcos lo escribe es porque es importante, cuando Él dice que sobre verdes pastos los hará descansar. Miren el versículo 39 conmigo, por favor. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba. Verde, dice aquí. Otra vez, ¿saben qué está ocurriendo en este último punto? Yo les he hablado de compasión, de acción. Lo último que les estoy diciendo es que los discípulos, el Evangelio y la relación con el Señor en este momento les está exigiendo fe. Y ¿saben que de alguna manera Marcos encontró y que lo pone aquí? Él está diciendo, Él nos pide fe porque nos ha dado muestras que Él es Dios. O sea, no es casualidad que el relato de Marcos, en el contexto anterior, nos recuerde que esto está cerca de la Pascua, la celebración más importante para los judíos, donde celebran que que Dios los ha sacado del desierto, que los ha guiado en el desierto, que les ha dado de comer en el desierto, que les enseñó durante su época de desierto. No es casualidad que Marcos diga eso acá y que nos recuerde, ¿saben qué? Compasión, acción y fe, porque Él es Dios. ¿Me siguen? ¿Están siguiéndome? Esta exigencia de fe nos lleva a pensar que nosotros no somos parte de un negocio, me refiero al cristianismo, en el que las cosas se garantizan porque tenemos un líder con una billetera grande. ¿Sí? El Señor la tiene, el Señor es el dueño del oro y la plata. Pero no es esa la razón por la que andamos nosotros, que podemos movernos en compasión, en acción y con fe, es porque Él mismo, Él es Dios. Él quiere suplir las necesidades de la gente que está alrededor nuestro. Yo quiero que pienses en un momento en estos 3 puntos hasta acá. Hemos hablado que ante las necesidades que están a nuestro alrededor y las de tu vida propia, Dios se mueve a compasión, va a actuar y debes tener fe ante eso. Si es otra persona, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Jesús le pide a los discípulos, hombre, tenemos que actuar, no simplemente ganar como un sentimiento de pesar con la gente, sino que tenemos que actuar y ya vamos a obrar con fe. Pero hay un ingrediente especial y con esto quiero entrar como a la parte de conclusión. Hay un ingrediente especial en el pasaje. Si ustedes se dan cuenta, la escena habla de una multitud sentada, ya en este punto, esperando el milagro. O ni siquiera esperando el milagro, fueron mandados a sentar. Entonces los discípulos seguramente regaron la voz, porque si se habla de que la multitud es seguramente de alrededor de 10,000 personas, una cosa así, de alguna manera se regó el chisme entre la gente que estaba presente para que se sentara.
quiero que pienses en esto. ¿Quién vio el milagro? El milagro de la alimentación. Los discípulos, ¿cierto? Porque cuando Jesús recibe finalmente los panes y los peces, está allí seguramente en el círculo más cercano, en el momento de que quiere darle de comer a todos, y quienes están cerca de él son los discípulos. Si tú estás allí, ponlo así, y tienes la ficha números 5000, ¿sí? Te tocó, ya te va a llegar tu sanduchito de atún, que es lo que recibieron, sanduchito de atún, pan y pez. Si tú tienes la ficha número 5000, es probable que en ese momento, así simplemente te llegó, empacadito y todo, pero eso fue lo que tú comiste. Seguramente fueron con el paso de los días y las semanas que la gente se enteró que, oiga, ¿sí supo que el pan y el pescado que nos dieron ese día parece que fue un milagro de Jesús? ¿Qué? No, ¿cómo así? ¿No lo mandaron traer de una tienda ahí cerquita? No, parece que fue un milagro. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? El milagro lo ven los discípulos. Los discípulos es quienes ven el milagro. Por eso refuerza la idea de que lo que Marcos está haciendo con estos pasajes, hablándole a los que son seguidores de Jesús. Y otra vez, si tú estás sentado aquí, tú debes prestar atención a esto, porque tiene que ver contigo. Si tú quieres ver obrar a Dios en tu vida, en la vida de otros, porque has identificado su necesidad, y te das cuenta que no basta simplemente con sentir lástima, ay, qué pecado con mi compañero de trabajo que tiene ese hogar desbaratado, no, qué pecado. No, el pecado no ayuda, ¿sí? El señalar la situación no ayuda. Es la compasión, es la acción, es la fe. Si tú estás queriendo ver que Dios sobre un milagro en ellos y en tu vida, la única condición que nos dice el pasaje que debemos tener para verlo es que tú estés cerca de Jesús. Si tú quieres ver el milagro de Dios, tienes que estar cerca de Jesús. Así de sencillo. Si tú quieres ver el milagro de Dios proveyéndote económicamente para lo que necesitas en tu hogar, estar cerca de Jesús. Si tú quieres saber con quién te debes casar, estar cerca de Jesús. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que si tú no estás cerca de Él, igual con su gracia te va a bendecir. Que fue el tema de los 5000, ¿sí? Piensen en la gente sentada, igual bendecidos, y además obtuvieron alimento espiritual, porque recibieron las enseñanzas de Jesús. Pero no, yo decidí, les voy a decir así, les voy a decir, yo hace unos años decidí dejar de escuchar los milagros de Jesús de boca de otros. Yo decidí, préstenme atención, por favor, si se están durmiendo, piensen en el Marc Anthony si eso los ayuda a despertarse. ¿Ya? Y ahorita les canto, pero no se duerman. Yo decidí que no quería escuchar más los milagros de Jesús y que me sentara y, mira, ¿sabes que Dios hizo un milagro en mi familia de tal manera? Bien. Mira, Dios salvó a este chico de la droga. Bien. Entonces uno escucha, ¿sí? Como que uno escucha los milagros de Dios en otros. Aquí hay una invitación sencillita. ¿Quieres ver a Dios obrar en tu vida? ¿En la vida de tus amigos, de tu familia, de tus vecinos? Mantente cerca de Jesús. Si lo quieres ver, ¿no? Igual, si quieres sentarte y venir a la iglesia todos los domingos, nadie te va a prohibir, ¿sí? Sigue. Y Dios te va a bendecir seguramente. Pero aquí ahí pareciera una diferenciación entre los que se sentaron y recibieron lo suyo, y muy chévere todo, y los que dijeron, pucha, este loco de dónde sacó 5000 panes y 5000 peces. Es Dios mismo el que está con nosotros. Yo quiero concluir con una ilustración que se me vino a la mente estos días y que creo que resume los 3 puntos que hemos estado hablando. La vez pasada, hace unos años, estábamos en Bogotá con mi esposa, con la familia, y teníamos que ir a comprar un pollo porque teníamos unos invitados a almorzar en la casa.
Entonces, bueno, parqueamos el carro. Yo me quedé dentro del carro y André fue a comprar el pollo. Entonces yo estaba afuera y pasaron 2, 3 minutos y nada. Y con esa hambre yo en el carro. Y la visita ya esperando, bueno, 5 minutos sin nada, 10 minutos. Y no sé, no teníamos celular, yo no sé. El caso es que no sabía qué estaba pasando. Andrés se demoró por lo menos unos 15, 20 minutos adentro. Que cuando uno va a comprar un pollo para llevar no es demorado. Yo sí veía que había gente de pie adentro en un momento. Se llenó esa cosa ya, bueno. Y esperé, cuando entró Andrea al carro, entró como entre asustada y como feliz, y yo de todos los colores. Y yo le pregunté, ¿qué pasó? ¿Por qué te demoraste tanto? André me dice, creo que le salvé la vida a alguien. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? No, pues una buena cristiana, ven, cuéntame, ¿qué pasa? No, en serio, ¿qué pasó? No, es que estábamos allí en el restaurante, yo estaba haciendo fila para pedir, cuando empecé a escuchar que la gente empezó a gritar, y volteaban a mirar y la gente se puso de pie y se acercaron pues Andrés se acercó a medio ver, y todo el mundo de pie alrededor de una señora que se estaba ahogando en ese momento, estaba atorada. Mi esposa estudió cosas del área de la salud, entonces pues con propiedad como que vio, se acercó y pues parte de la descripción de la escena es que todo el mundo está de pie. Ay, sí, todo como en esas escenas, ayúdenlo, sí, ayúdenlo. Y nadie hace nada. Y así somos. Pero André, que había estudiado un poco de esto, sabía lo que tenía que hacer y entonces ahí está. Primero, la compasión. Como, ¿qué pasa? ¿Sí? Hay que hacer algo. Y no es solamente ayuden allá, no, hay que hacer algo. Entonces, actuar. Hay que ir. Entonces, André se va y como ella sabe la maniobra esta de Heimlich, entonces cogió a la señora que está sentada por detrás y la para y le empieza a hacer la maniobra. Y pues digo fue también porque André me cuenta que mientras le hacía cada vez que le aprietas así, porque tienes que apretar acá, entiendo, debajo del tórax, ¿sí? Por ahí, bueno, por ahí es. Cada vez que André apretaba, ella dice que ella oraba, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Y digo fe, porque donde André no la salva, seguramente se mete en un problema. Porque ustedes saben, ¿no? Ayudar a alguien en una situación así, si uno lo logra, puede ser un problema legal. ¿Sí? Porque usted qué hizo, no sabía, debió haber dejado que otra persona así lo hiciera. Pero, bueno, gracias a Dios la señora pudo escupir lo que la estaba atorando y todos, bueno, especialmente la familia, agradecida por lo que André había hecho. André dice que cuando ella volvió, ya no sabía lo que había pasado y que volvió a hacer la fila y que la gente decía en la fila, ¿y qué fue lo que pasó? Se decían entre los que están en la fila, no, que alguien estaba atorado y alguien le salvó la vida. ¿Quién? Esa. Así como... Pero veo en esa historia muy sencilla, compasión, acción y fe en que Dios es el que va a obrar. Quiero que terminemos pensando, que traigas a la mente en este momento, y de verdad que el Espíritu nos ayude en eso, que puedas identificar rápidamente qué personas, qué situaciones de tu vida te llevan a decir, yo he sido indiferente ante tal situación. Yo les mencioné lo del vidrio y lo de la limosna, lo de las moneditas en el semáforo. Yo no estoy abogando para que usted haga esto de dar, eso es una decisión, cada uno mira a ver qué hace, pero situaciones, personas. Ese apartamento de arriba que tú escuchas que literalmente están acabando con el apartamento porque se están matando allá arriba, porque el matrimonio se está desbaratando. ¿Hay algo que tú puedas hacer? Con seguridad. Con seguridad. La situación financiera difícil de los misioneros. Gus y su esposa estaban contando acá que han perdido y ahorita estábamos reunidos y nos contaron un poco de eso. ¿Hay algo que tú puedas hacer? Con seguridad. ¿Hay algo que tú puedas hacer frente a los chicos, a ese que le hacen tanto bullying en el colegio o en la universidad? Seguro que puedes hacer algo. Frente a la corrupción, hay algo que podemos hacer. Miren, no bastó, sino solamente
con un pan de cebada y un pez para que Dios obrara. Entonces lo que está diciendo este pasaje es, trae lo que tengas. Tú no necesitas ser el pastor de la vid para, bueno, como es el pastor, entonces hace comedores comunitarios. No, este es un llamado para la iglesia. Este es un llamado para todos los que somos discípulos. ¿Sí? Y como todo el evangelio, si no te incomoda, no está haciendo nada en ti. Y chévere que uno diga esto y uno se retuerza ahí en la silla y como que trate de evitar la mirada y uno como que no es conmigo. Porque el evangelio es así. Y ojalá te incomode. Y a mí me incomoda. Me incomoda pensar en que tengo que hablarle a esos vecinos odiosos que no me dan la cara para saludarme, carajo. Llevo 2 meses en ese conjunto y no me dan la cara. Pero yo veo que sus hogares no tienen a Jesús. Algo podré hacer yo. La compasión que nos mueve. Tengo unas preguntas para que terminemos reflexionando en estas. ¿Cómo reaccionamos ante situaciones de necesidad? ¿Cómo estás reaccionando tú? ¿Hay compasión en tu corazón? ¿Actúas? ¿Tienes fe? ¿O tú crees que tú eres básicamente el Mesías? Si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Aquí hay un reconocimiento de que Él es el que va a obrar. ¿Estamos dispuestos a dejarnos usar por el Señor? ¿Estás dispuesto a confiar tus panes y tus peces en las manos del Señor? Un detalle clave en este pasaje. Un elemento importantísimo en los evangelios y para Jesús es muy importante, la comida, los banquetes. Lo que estamos viendo acá con este pasaje no es otra cosa que un banquete multitudinario. El banquete de versículos atrás que nos narra la Biblia es el banquete de Herodes, que lo que llega a servir es cabezas en bandejas de plata. ¿Recuerdan la historia? ¿Sí? Lo que está aquí, el otro banquete, con el que leímos hoy, es un banquete servido sobre el pasto verde, donde las ovejas descansan. Y lo que sirve es vida. Vida para el espíritu, pero vida también al cuerpo. Es como si Marcos dijera, bueno, ¿y qué parte del banquete eres tú? Donde se sirven las cabezas, así de sencillo. Esto no se, cuando lean el Evangelio, no lo lean como algo al azar. Hay un par de historias por ahí suelticas. Marcos, inspirado por el Señor, escribe estos relatos seguidos, como diciendo, hay este banquete, o hay aquel. Si tú eres discípulo, te sientas allá, en el pasto verde. Si tú eres discípulo, vas a estar cerca de Jesús para ver sus milagros en ti y en la vida de otros. ¿Por qué no oramos un momentico?